Buen día, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Saludo a cada hermano que está allí, a cada familia. Y quiero invitarles a que en este día oremos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón agradecido por todo lo que tú haces en nuestras vidas cada día, por guardar a nuestra familia, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Damos gracias por este tiempo especial en donde podemos reunirnos a través de este medio tecnológico para rendir un culto delante de tu presencia, para rendirte adoración, porque tú eres el único que mereces toda adoración, toda honra, todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, hoy quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Isaías 57:15. ¿Qué nos dice Isaías en este versículo? Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por todo lo que es el Señor y porque en Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, digámosle al Señor que estar en su presencia y contemplar su hermosura es lo mejor que podemos hacer. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar
alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este salmo, que lo escribió David, seguramente lo escribió cuando él ya estaba en su edad madura y le conocía muy bien. Denota una relación íntima con el Señor y que le conocía en gran manera. Y está hablándole a su alma, está diciéndole, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo su ser, su santo nombre, porque él conocía muy bien quién era el Señor. Y le dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él era consciente de todas las bendiciones que tenía y recibía a través de nuestro Señor. Y luego sigue enumerando, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él está recordando el perdón que Dios nos ofrece. Recordemos que David cayó en pecado de adulterio y él
tuvo que sufrir grandemente por este pecado, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en este tiempo Él está reconociendo todos los beneficios de Dios. Dice que Él sana todas tus dolencias, nos recuerda que no solamente el Señor sana nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida física, y lo puede hacer de forma sobrenatural o a través de la medicina que Él mismo ha creado. Dice que Él rescata del hoyo tu vida. Él nos ha sacado de una vida en tinieblas y nos ha traído a su luz verdadera. Dice que Él nos corona de favores y misericordias. Sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Dice que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Una vez tenemos el conocimiento de Dios, comienza a haber una transformación en nuestros pensamientos y empezamos a desechar lo malo de nuestro corazón, y nuestra boca habla verdad y habla palabra de Dios. Por eso Él sacia de bien nuestra boca, porque es la palabra de Él la que sale de nuestra boca. Dice que Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A veces nos inquietamos por las injusticias de este mundo, pero aquí el salmista recuerda que Él es el que hace justicia, porque el Señor es justo. Él es nuestro verdadero abogado, y Él es el que hace justicia y juicio. Dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Señor nos muestra el camino que debemos seguir. Él nos direcciona nuestro caminar cada día. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. A pesar de nosotros, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que hemos fallado delante de Dios, dice que Él no contenderá más, que guardará su enojo, porque Él ya nos ha perdonado y nos ha limpiado y se ha olvidado de toda nuestra maldad. Y dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como sabemos y como lo hemos visto en el libro de Romanos, nosotros lo único que merecemos es la muerte, pero Dios en su infinita misericordia y de un plan maravilloso para rescatarnos de esa muerte y darnos una vida eterna juntamente con Él. No sé qué más razones tenga cada uno allá en su interior para darle gracias al Señor y para bendecirle, pero podemos meditar en ello, y mientras cantamos esta canción podemos ir trayendo a memoria todas esas razones que tenemos para bendecirle. Su nombre santo es.
Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga y mire que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, porque 1000 años en la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca alma mía, cantaré. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Hay tantas y tantas razones para bendecirte, para adorarte y para adorar y glorificarte, que no tenemos las palabras, Señor, para expresar cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Cuánto tratamos de hacer lo posible por agradarte, Señor, porque tú halles gracia en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra oración, Señor. Te agradecemos infinitamente por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que harás, Señor. Por el cuidado que has tenido por cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Señor. A pesar de las dificultades que estamos pasando a nivel mundial, Señor, tú has cuidado de cada uno de nosotros. Has usado medios para bendecirnos, Señor, porque tú no cesas de bendecirnos, porque tú te deleitas en hacerlo, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor. Gracias por este tiempo en que nos pudimos juntar como familia en Cristo, como personas que te conocemos, Dios, y aún quienes se están acercando y quieren conocerte, Señor. Hoy queremos bendecirte, Señor, de todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, porque tú eres quien mereces toda la adoración y toda la honra por los siglos de los siglos. Señor, y colocamos en tus manos este tiempo de predicación. Te ruego, Señor, que tú seas a través de los labios de nuestro pastor, Señor, que tú seas colocando en él sus palabras, Señor, con las que nos quieres hablar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos, que ya hoy nuevamente se conectan otra vez a través de estas redes, de estos medios digitales y de lo que estamos hablando o viviendo, expresando esta mañana, como lo decía Susi, queriendo seguir o queriendo mostrar esa obediencia, ese amor hacia Dios, y que Él nunca se cansa, Él nunca muestra su rostro de cansancio, de inconformidad por darnos tantas cosas, tantas maravillas. Él siempre va a estar ahí firme y fiel en todo lo que nosotros hacemos día tras día. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando de un tema en particular, nuevamente recordándoles a cada uno de ustedes, viviendo por la fe, epístola a los romanos, lo que hemos estado trabajando. Pero antes de entrar en el tema, viviendo por la fe y el versículo que nos corresponde a nosotros, quiero enviar un saludo muy especial a un hermano más, a un joven de la iglesia que hoy está cumpliendo años, un año más que Dios le da para estar en comunidad, para estar con su familia. Es Eitan Jiménez, para aquellos que le conocen, que hemos compartido con él, la familia Jiménez, Andrés y Maribel, sus padres, y Eitan, que hoy está cumpliendo un año más
Ese es nuestro deseo, poder compartir más adelante con él. Pero hoy desde aquí, desde la distancia, le enviamos a él por parte de toda nuestra familia, comunidad, un saludo muy especial, que el Señor le siga bendiciendo, guiando, sobre todo que lo siga llevando por ese camino que Dios ha apartado para ellos, junto con ese don tan particular que tiene a través de no solamente de sus padres, sino también de sus abuelos, que son ejemplo para seguir, ejemplo de imitación. Y ese es nuestro deseo y nuestro mensaje en esta mañana para nuestro joven en esta mañana. Eitan, feliz cumpleaños. Bien, mis queridos hermanos, nuevamente recordándoles, viviendo por la fe en esta mañana, epístola a los Romanos, y el tema del día de hoy, nuestro tema tiene que ver con la batalla de tu vida. La batalla de tu vida, ¿a qué le suena eso? Como algo constante que estamos viviendo, que estamos padeciendo. Pues ese es el ejemplo grande que nos muestra el apóstol Pablo desde el capítulo 7, hace 8 días que iniciamos el capítulo 7, empezamos a ver en ese capítulo cómo veíamos esa, digamos que una exposición libre, transparente del apóstol Pablo. Ya anteriormente en capítulos pasados veíamos cómo él tomaba ejemplos grandes, Abraham, David, para hablarnos acerca de la justificación, para mostrarnos que ya el pecado no habita en nosotros, pero ahora nos está mostrando que debíamos estar centrados, que no debemos estar en los extremos, y por lo tanto el apóstol Pablo se coloca ahora como ejemplo y dice a partir del versículo 7, capítulo 7, versículo 7, él empieza a hacer esa exposición y a decir, mire, ahora soy yo, pero este yo que estoy aquí está reflejado en cada uno de ustedes. O sea, que esta batalla que yo estoy viviendo no es mía, esta batalla es individual. Por eso le he colocado este nombre, la batalla de tu vida, como cada uno de nosotros individualmente tenemos que confrontarnos, tenemos que estar preparados para esta batalla. Veíamos entonces cómo el apóstol Pablo nos mostraba ese elemento vital que al estar centrado, la ley es evidentemente buena. La ley es como ese escáner del que hablamos la semana pasada, donde tu vida está ahí puesta y el escáner pasa para hacer la revelación, para mostrarnos cuál es nuestra condición, nuestro estado de enfermedad, cómo estamos viviendo nosotros. La ley refleja eso. Y por lo tanto, la ley nos mostraba 3 cosas muy importantes. ¿La recuerdan? Las cosas importantes que hacía la ley era que daba 3 características o 3 cosas importantes en la vida del ser humano. Primero, que le daba nombre al pecado. ¿Recuerdan lo que decía Pablo en el versículo 7? ¿Qué dijimos pues? ¿Que la ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no me lo hubieran dicho. No sabía que esto era codicia porque pues nunca me lo habían dicho. Segundo, pues que la ley revela al pecado. Como lo dice ahí el versículo 7, no sabía Pablo que eso era codicia porque hasta que no salió la ley, no le dice y no le da nombre, entonces la ley revela el pecado. Pero también veíamos cómo, en tercer lugar, la ley provoca el pecado. Y Pablo lo expresa también allí cuando dice, y esto incitó en mí, me provocó al pecado y yo morí, dice el apóstol Pablo. Adicional a esto, entonces veíamos también que la ley en el ser humano provoca ciertos motivos superficiales y ciertos motivos profundos. No sé si lo recordarán, aquellos que hicieron sus apuntes tendrán ahí anotado esos motivos superficiales o profundos. Los motivos superficiales son aquellos que batallan en nuestra vida y es lo que hacemos nosotros o lo que hace que el pecado empiece a sobreabundar en nosotros. El robar, el mentir, el vivir en lascivia, en diferentes elementos. Esos son los superficiales, pero los profundos evidentemente es aquel que va a usurpar directamente la deidad de Dios, a querer ganar nombre, a querer tener esa posición. Y habíamos hecho un ejemplo acerca de Génesis 1,
cuando Adán fue tentado, atentó contra esa identidad de querer mostrarle al hombre que podía ser igual que Dios, cuando él ya lo tenía, ya había hecho, habían sido hechos a imagen y semejanza, ya lo tenían, pero hizo dudar al ser humano y por lo tanto cayó. Estos son los motivos de lo que hemos visto, y hoy vamos a ver entonces en nuestro texto, Romanos 7, versículos 15 hasta el versículo 1 del capítulo 8. Capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vamos a terminar el 25 y vamos a tomar parte del capítulo 8, el versículo 1. Señor, en esta noche, en esta mañana nuevamente, Señor, dándote infinitas gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir con todos nuestros hermanos a través de estos medios, de poder disfrutar de estos tiempos en los que nos encontramos un poco separados, pero podemos compartir en familia, Señor, y que sea este tiempo agradable a ti, Señor, como tú lo esperas, que cada uno de nuestros hermanos y amigos que se encuentran a la distancia puedan también deleitarse de estas palabras del apóstol Pablo, de lo que tú quieres transmitir en esta mañana, en este mensaje, y de lo que realmente podemos hacer nosotros, cómo podemos batallar, cómo podemos librar día a día estas estrategias que el diablo, el demonio presenta ante nuestra vida, y cómo debemos comportarnos con esta nueva identidad, con esta nueva vida que tú nos presentas. Ponemos entonces esta vida, Señor, a tu disposición para que seas tú transmitiendo el mensaje a través de estas palabras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces les invito a que vayamos a nuestro texto del día de hoy, Romanos 7, versículos 15 en adelante hasta el 8:1. Dice de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, entonces estamos hablando de estos pasajes y vemos, mis amigos, cómo debemos nosotros retornar un poco a los pasajes anteriores para ver qué es lo que estábamos hablando. Versículo 13 del capítulo anterior nos dice de la siguiente manera: luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Dice Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo para recordar lo que está hablando y para poder enlazarlo con todo lo que tenemos en el día de hoy? Pues nos está diciendo que el pecado evidencia, que el pecado muestra, revela totalmente esa enfermedad que nosotros tenemos, todas esas mentiras, toda esa avaricia que se manifiesta en cada uno de nosotros, y que por eso eso es la función del pecado. Pero a pesar de que el mundo lo haga, que tú digas
que todo el mundo lo hace, todo el mundo roba, todo el mundo genera corrupción, todo el mundo hace mentiras, pronuncia cosas equivocadas, pues eso es el común de la sociedad, de lo que vivimos, pero que no es el propósito de Dios, porque Dios ve todo contrario a eso. Esto lo acepta la sociedad, mas Dios no lo acepta y no lo ve con esos ojos. Versículo 14 dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Recuerdan? Habíamos hablado que la ley es espiritual, pero que la ley no hacía al hombre ser espiritual. Realmente ese no es el propósito de la ley. La ley lo que hace es evidenciar, mostrar, revelar al hombre su condición actual. Dice Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, que Pablo nos está diciendo que nosotros somos pecadores. ¿Cómo así? Entonces ustedes allá dirán: ¿y yo soy pecador? Claro que sí, tú eres pecador, todos somos pecadores. O te invito a que no digas ni una mentira de aquí a una semana, a ver si lo puedes hacer. O te invito a que no hables mal de alguna persona durante 3, 4 días. ¿Será que tú puedes hacer eso? Pues lo que Pablo nos está diciendo allí es que el pecado todavía es dueño de nosotros. De alguna parte de nosotros, el pecado está morando en nosotros. Es como aquel ejemplo que coloqué un día de los niños. Cuando nosotros tenemos niños en la casa, desde que nacen 2, 3 años, de ahí en adelante, nuestro ejemplo o nuestras enseñanzas no es enseñarle al niño a hacer las cosas mal. O ustedes le enseñan en su casa a sus hijos, a los que tienen bebés recién nacidos, a hacer el mal. No, es que eso ya viene dentro del ser humano, está inserto allí. Lo que nosotros hacemos es enseñarle a hacer las cosas bien, a enseñarles valores, a enseñarle ciertos elementos modales de cómo comportarse para que siempre haga las cosas bien. De ahí en adelante, entonces, lo que va a presentarse, o lo que Pablo va a mostrarnos en estos versículos de aquí en adelante, desde el 15 en adelante, va a mostrarnos que hay una competencia, porque se están manifestando los deseos, las concupiscencias del ser humano, y debemos aclarar que las concupiscencias no son malas, hay unas malas, hay unas buenas. El sentir ese deseo de la carne, por tomarse un tinto, por saborear un delicioso postre, eso no es malo, son los deseos para satisfacer el cuerpo. Pero sí hay concupiscencias y deseos que la mente, el mismo cuerpo, invita para hacer, pero que esos sí son denominados pecados, y por lo tanto vamos a ver entonces una serie de competencias de lo que está manifestándose de aquí en adelante. Habíamos hablado de estos elementos al inicio, de cómo la ley mostraba o evidenciaba estos aspectos. Volvemos a recordarlos. Le daba nombre al pecado, revelaba el pecado y provocaba el pecado. Pero también habíamos terminado con que Cristo hacía también su parte. Entonces, ¿qué hacía Cristo por esa parte? Daba el pago, o Él era el que pagaba la deuda de este pecado. Segundo, revelaba una nueva identidad. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Y ya hemos explicado también cómo cuando el pecado viene a golpear, cuando estas iniquidades vienen a golpear, nosotros ya no somos los que abrimos la puerta. Físicamente la abrimos, pero cuando el pecado nos ve es a Cristo directamente allí. Y tercero, que el Espíritu Santo, que mora ahora en nosotros, pues nos invita o nos anima constantemente a que nosotros amemos mucho más a Dios, que le creamos constantemente y que vivamos esa nueva vida con Él, compartiendo, teniendo una relación mucho más firme constantemente con Él. Esto es lo que estábamos hablando y ahí conectamos. Versículo 15 al 17. Versículo 15, Pablo entonces nos está haciendo este anuncio que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago.
Y Pablo nos está diciendo de una manera muy, muy particular que hay una competencia de ahora en adelante. De aquí, en lo que se marca en la vida del ser humano, hay una constante, un choque marcado entre lo que es nuestra carne y el espíritu. Va a estar una guerra constante. Por tal motivo, el texto o el título que tenemos, una batalla de nuestra vida. Cómo nosotros tenemos que estar firmes y peleando esa buena batalla, como también lo dice el apóstol Pablo. Y para poderlo entender mejor, quiero invitarles entonces a que miremos este texto, Gálatas, capítulo 5, 16 al 23. Gálatas 5, 16 al 23. ¿Qué dice? Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces nos dice aquí que la carne tiene deseos. Y nos habla Pablo también, dice, pues andad en el espíritu y no satisfagáis esos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Quiere decir que entonces la carne que tiene deseos para poder contaminarnos, pero tiene algo en común, o sea, que tiene algo en contra el espíritu. Pero ahora dice, y el del espíritu es contra la carne. Quiere decir que el espíritu también tiene sus propios deseos y por eso es que vamos a estar en constante batalla, constante guerra contra estos dos. Vamos a pelear de ahí en adelante en estos versículos y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si tú, o como hacen algunos hermanos en otras denominaciones o individualmente, toman este texto así y tú dices, pues si ahora yo tengo que andar en el espíritu y no satisfago los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ellos se oponen entre sí, entonces yo podría decir fácilmente, pues claro, así es que es. Entonces es que yo quiero salir esta noche de parranda, ir a emborracharme, pero es que el espíritu no me deja. Evidentemente sería fácil, ¿no? O yo quiero ir a tomar trago, quiero hacer lo que quisiera, pero el espíritu no me deja. Lo que sucede es que lo estamos sacando de contexto. Más adelante, en este mismo capítulo de Gálatas, versículo 19 dice lo que es contrario, lo que nosotros deberíamos entender y entrar con este texto, meterlo en el contexto para entender qué es lo que está diciendo, lo que debe expresarse, porque dice, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo esto se manifiesta. Entonces, ahora lo que nosotros deberíamos decir realmente es, ahora yo sí entiendo qué es lo que Dios ha hecho por mí, cómo se manifiesta el Señor en mí, y yo lo entiendo, pero lo entiendo es aquí en mi cabeza, yo ya lo comprendo, pero el resto de mi carne, de mi cuerpo, no lo ha podido entender, el mensaje no le ha llegado. Es como cuando tu cuerpo quiere caminar hacia este lado, pero tu cabeza se quiere quedar allá y no sabes cómo caminar. Es lo que Pablo está expresando allí. Esa sería la manera correcta para poder hacerlo. Mi cuerpo, yo ya entiendo, yo quiero agradarle al Señor, quiero mostrar, evidenciarle al Señor, pero mi carne no lo acepta, mi carne no lo muestra. ¿Por qué? ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Versículos 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer el amor, quiero hacer gozo, quiero hacer paz, pero mi carne me aleja y me hace hacer estas hechicerías, idolatrías, cosas que no son. Es lo que está manifestando Pablo ahí. Seguimos en el versículo 15
el cual nos sigue ilustrando, porque hablamos de aquellas cosas que se muestran en la intención de poder hacerlo, de cómo nos manifestamos. Y esto es algo muy particular y pues tiene que ver con algo también que me sucedió hace pocos días, porque yo creo que ustedes allá en sus casas han escuchado o han dicho las siguientes frases. Una que dice, es que no fue mi intención. ¿Sí la han escuchado o la han dicho? Discúlpeme, no fue mi intención. ¿Sí? O a otra que dice, ay, perdón, pero es que no era lo que yo quería decir o no era lo que quería hacer. Y tal vez a mí me ha pasado en alguna ocasión, y de pronto he sentido el reproche por ahí de mis familiares, pero no era la intención, no era lo que yo quería decir. Tal vez quería hacer un chiste, tal vez quería hacer una broma, pero lo que entendieron o lo que se manifestó en ese momento era algo diferente. Entonces, lo que Pablo dice es que muchas veces nuestra cabeza, nuestro conocimiento quiere hacer eso, quiere mostrar ese amor, ese gozo, esa paz, los frutos del Espíritu, pero la carne puede un poco más y lo que hace es mostrar eso, esas contiendas, esas hechicerías que salen para mostrar lo que nosotros tenemos. Versículo 16 dice de la siguiente manera, versículo 16, lo tenemos aquí, dice de la siguiente manera, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo lo que la ley es buena. En este sentido, entonces, lo que Pablo está diciendo es que realmente si yo me dejo llevar por la carne, le estoy dando razón a que la ley es buena. Y estaría dándole crédito a Romanos capítulo 3, donde dice que no hay justo ni a un uno. Ni siquiera hay quien busque a Dios. Ya no hay nadie quien busque a Dios, y ni siquiera hay uno que sea justo. Y le estoy dando la razón a Pablo allí, porque entonces todos mis intentos, todos esos promesas y todo lo que yo esboce para poder acercarme a las personas, a mi familia, y todas esas promesas solo se van a quedar en palabras, solo se van a quedar en intenciones, pero no es lo que quiere. Dios lo que quiere es que nosotros vayamos directamente a la práctica, a mostrar realmente cuál es ese propósito. Pero si tú dices que no, que tu propósito tal vez es agradar a la persona o que la persona vea en ti las cosas grandes que tú haces, pues déjame decirte que ahí ya estás perdido totalmente. Ese no es el propósito. El propósito no es vanagloriarse o recibir los aplausos, la gloria, porque no es el propósito. Ejemplo, resulta que hay una parejita, una familia, pero la esposa está buscando esa voluntad de Dios, queriendo que Él le pueda transmitir esa sensación de ser sometida a su esposo, como lo dice el texto bíblico, y acude al Señor y le dice, Señor, Padre Celestial, por favor, dame esa virtud, déjame mostrarle a mi esposo esa sensación de que yo también le sirvo, de que le amo inmensamente, y permítanlo hacerlo. Entonces ella un día decide hacerle una comida muy especial y sabe que a él le gusta mucho el arroz con pollo, la bandeja paisa, y se propone hacerle esa comida especial a él. Y en la noche entonces prepara el comedor, la luz se apaga, se encienden unas velas, está lista la mesa, todo está puesto románticamente para que su marido llegue y pueda disfrutar. ¿Y qué pasa cuando llega el marido? Pues cuando llega y ve toda esta escena de luces, todo apagado, todo romántico, pues lo primero que hace es sorprenderse y dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y empieza a pensar, estamos celebrando algo, yo me perdí algún cumpleaños, y si eso está así, porque pues nunca sucede, va a empezar a buscar por un lado y por el otro a ver dónde está la gente. Ahí están celebrando algo especial. Entonces sale la mujer y le dice, mi amor, mi vida, esto lo he preparado para ti, te lo he hecho con mucho cariño para mostrarte todo lo que te amo, lo que estoy cambiando en mi ser y que Dios me está permitiendo ser mejor persona. Pero el esposo cuando ve toda esta comida llega y le dice, uy, pero acabé de comer una hamburguesa de afuera. Se acabó esa tranquilidad y esa paz. La mujer empieza a subírsele en su rostro los colores, pero él como es sabio y él es un poco más
prudente en las cosas y dio cuenta la cara que puso la mujer, dijo, pero no, yo comí una hamburguesa pequeña y todavía tengo espacio para poderme comer todo esto. Entonces se sientan a compartir y ella se va a la cocina a seguir clamándole a Dios por paciencia y tolerancia. Y él está compartiendo y comiendo y de repente escucha una voz allá en el comedor y dice, amor, pero esto quedó sin sal. Y esto llega al tope, porque ¿qué esperaba la mujer? La esperaba que el hombre le exaltara y agradeciera, dijera, Señor, gracias por la mujer que tú me has dado, porque la mujer que teme a Jehová, Señor, es exaltada, mejor dicho, la mejor elección que yo he hecho después de seguirte a ti, Señor, ha sido mi esposa, pero no, lo único que dijo fue, le faltó sal. Y ahí se acabó. Por eso no es la vanagloria lo que busca el ser humano, sino que nosotros entendamos con quién es que estamos andando, que entendamos quién es Jesucristo. Y Pablo nos dice realmente que nosotros lo que tenemos es un pecado disfuncional, que nosotros no lo podemos erradicar, que siempre va a estar constante allí. Y por lo tanto, quiero mostrarles un pequeño ejemplo. Versículo 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 18. Y lo que Pablo nos está diciendo realmente es que en ese contexto nosotros queremos hacer el bien, pero no lo podemos manifestar porque hay una fuerza externa que nos está llevando hacia otro lado. Y entonces nos dice que eso es una disfunción que tiene el ser humano. Para poderlo entender de una mejor manera, algunos teólogos estudiosos le han llamado a esto a la teología del corazón. Y la vamos a entender de la siguiente manera. El ser humano está hecho de esta manera. Su corazón está hecho de inocencia. Nuestro corazón es blanco, así como lo ven ahí en esta diapositiva. Es blanco, puro, y en el griego corazón significa cardía, el centro de nuestras operaciones, porque de ahí emanan nuestros pensamientos, las emociones, las decisiones, los deseos. ¿Dónde podemos encontrar este corazón? Pues este corazón lo encontramos en Génesis capítulo 1 y 2, donde el corazón del ser humano era transparente, era limpio, donde no había nada de pecado. Dios le había entregado todo para que el ser humano fuera feliz, fuera dichoso, y así estaba representado el corazón del ser humano. Para poder entender un poco más esta teología del corazón, algunos antepasados de nosotros utilizaban estas ciertas rituales para acercar el corazón a Dios. ¿Cómo lo hacían? Ellos entendían que el corazón, ese centro de operaciones, era lo que mantenía vivo a las personas. Eso era lo que funcionaba, era el motor. Y entonces lo que hacían era hacer sacrificios. Ubicaban mujeres vírgenes para poder asesinarlas, las mataban, y lo que hacían era arrancarle, sacarle el corazón para ofrecérselo a Dios. Pero Dios les decía, no, es que es posible que no estén tan equivocados y tan errados, pero es que yo no les dije que se arrancaran el corazón para entregármelo, sino que me dieran el corazón para que yo lo perfeccionara, para que yo lo limpiara, para que yo lo cuidara. Porque ¿de qué serviría aquellos hermanos que sacaban el corazón arrancado ahí para entregárselo a Dios y decirle, Dios, aquí está el corazón, yo te amo, te exalto, te obedezco, y el corazón ahí, de nada sirvió, porque murió, no sirvió. Entonces, aquí está, Génesis 1 y 2 nos muestra la inocencia de ese corazón. Pero a partir de Génesis capítulo 3, aparece Satanás a través de la serpiente y hace caer al ser humano, el corazón se convierte en esto. Queda totalmente contaminado, lleno de pecado, y ahí se ve manifestado de ahí en adelante todo lo que nosotros hacemos. Un corazón que anda envuelto en todas estas iniquidades, en todas estas perversidades que tenemos, y se ve manifestado así. Pero un día
llegó Jesucristo, un día llegó Cristo a tu corazón, llegó a tu casa, te golpeó y tú permitiste que Él entrara. Y cuando entró Cristo, apareció la gracia. Y la gracia permitió que este corazón pudiera tener algunos rasgos transparentes, limpios. Y aquí es donde Pablo nos está diciendo que nosotros estamos. Estamos en este corazón 3, donde estamos batallando, porque hace parte ese pecado de nosotros, pero también tenemos la gracia de Dios. Y ahora hay una lucha constante entre lo que es la carne y lo que es el espíritu, lo que vamos a tener que estar batallando. Filipenses 1:6 dice de la siguiente manera: pero estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, que cuando ya Cristo haya perfeccionado y estemos en gloria con Dios, vamos a poder volver a tener este corazón transparente y limpio. O sea, que nosotros, lo que dice Pablo, es que no podemos perder de vista aquel que ha venido a rescatarnos, que nos lleva por ese camino, que nos está acompañando. No podemos perderle de vista. En el momento en que nosotros perdamos de vista a nuestro Creador, estaremos llegando al pecado, estaremos incurriendo en eso. Y seguimos, después de poder entender este corazón, esta teología del corazón, vamos a avanzar al versículo 19 al 21. 19 al 21 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es como una adicción, dice Pablo. No sé si ustedes en sus casas hayan tenido que vivir o batallar contra una adicción, drogas, alcohol, cigarrillo, y una adicción que son fuertes. Hay una adicción, no sé ahorita qué adicción más fuerte hay, pero de lo que alcancé a conocer en mi época, no porque lo haya vivido, sino conocimientos, la heroína era un elemento, una sustancia muy fuerte que permitía al ser humano doblegarse, humillarse totalmente hasta esta droga. Expertos que han consumido y expertos que han estudiado el tema de esta sustancia de la heroína aseguran que los efectos que genera esta droga después de dejarse de consumir son muy graves, son una experiencia muy horrible, porque después de dejar de consumir 2-3 días, los efectos que genera secundarios en el ser humano, en mujeres y hombres, son efectos horribles, o efectos que pasarían inicialmente del dolor de músculos, dolor de huesos, diarrea, vómitos, insomnio, náuseas, y todos estos elementos que generan en el ser humano la angustia que sufre esta persona por estar sin tener la droga. Yo creo que sería más que suficiente. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que sintiendo todos estos malestares usted desearía volver a la droga? Pues creo que esto sería lo más elemental, que es más contundente después de que una persona pase por todos estos síntomas, decir no quiero más, ya no voy a fumar, ya no me voy a contaminar más de eso porque me está haciendo daño. Pero lastimosamente esto no sucede así. ¿Por qué? Porque nuestra incapacidad, nuestra mentalidad, nuestra insuficiencia no nos permite poder liberarnos. Al contrario, nuestro cuerpo se entrega en una dependencia total a estas drogas. Y más adelante pues vemos como hermanos que han caído en estos vicios, por ejemplo cigarrillo, alcoholismo, ya después de decir que se han regenerado, y pues aquí podemos decir que ya no podemos hablar de personas que se han regenerado, porque esto es una constante, un deseo que se presenta. Más bien podemos decir que son personas en constante regeneración. Algunos han expresado que después de
al almuerzo, después de alguna comida, les llega a su ser, a su intimidad, a su interior, esos deseos de salir a fumarse en un cigarrillo o salir a tomarse en una copa de licor, porque todavía permanece esa batalla en nuestro interior. Versículo 21, ya lo hemos leído. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo nos confirma nuevamente, nos dice que está hablando como una persona que ya es creyente, o sea, nos está diciendo a nosotros que somos creyentes, no que no conocía a Cristo. Posiblemente ustedes cuando lean todos estos pasajes de Romanos y se den cuenta con este ejemplo de Pablo, ustedes podrían decir, pero Pablo está hablando de su época pasada, del viejo hombre. No, Pablo está hablando de su vida, que como creyente, como seguidor de Cristo, también está viviendo esta serie de conflictos, esta serie de batallas. Pablo dice, yo ya soy seguidor de Cristo. ¿Cómo lo confirma? Mire lo que dice el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Eso nos confirma que Pablo está hablando de un hombre que ya tiene a Cristo en su corazón, que quiere hacer el bien, pero no puede hacer el bien. Entonces, Pablo nos dice que él se deleitaba en la ley de Dios. Y no todos nosotros, en nuestra vida pasada, nos deleitábamos en la ley de Dios. Les aseguro eso, que ninguno de nosotros nos deleitábamos en la ley de Dios. Hablando de nuestra vida pasada, de ese viejo hombre. Es decir, en mi ejemplo, cuando estaba en mi vida pasada, en ese viejo hombre, cuando llegaba quizás un poco pasado de tragos o porque la situación, los problemas no me dejaban conciliar el sueño, no podía dormir, ¿qué hacía? Pues acudía a la Biblia para poder dormir. Y yo me iba a esos pasajes que son grandes, que son hermosos, que muestran gran diversidad, y me iba a Levítico, a Deuteronomio, a Números, para ver todas estas generaciones, y empezaba a leer ahí, y Abraham engendró a no sé quién, y tal engendró a tiel, y el otro, en el quinto engendro yo ya estaba foqueado, durmiendo. Por lo tanto, no me deleitaba en la ley de Dios, no podía sentir ese deleite y lo que Dios espera, que nosotros podamos deleitarnos, gustar, de saborearnos de la ley de Dios, pero al saborear, al deleitarnos en esa ley, poder estar más cerca, tener esa relación más afable con Dios. Por lo tanto, Oseas nos hace una muy buena comparación de lo que Pablo está hablando con lo que Dios también estaba viviendo. Oseas, capítulo 11, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Dice así, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice Dios, cuando Israel era muchacho, y lo está viendo en esa relación de padre e hijo, y dice, cuando Israel era un joven, un muchacho, yo lo amé, y lo traje de Israel hacia mí. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. ¿Y no le ha pasado a ustedes cuando uno tiene aquellos conflictos en casa, cuando ha tenido problemas con sus hijos, alguna discusión, y usted necesita arreglar esa situación y saca el teléfono y le marca para que le conteste, pero su hijo allá al otro lado mira que es usted y hace una cara y como que... y le cuelga y guarda otra vez el teléfono? Pues uno siente ese desazón, esa angustia, tristeza, porque su hijo no le responde. Y si eso lo hacemos nosotros, lo sentimos nosotros como padres, pues mucho más Dios, que dice que amó a Israel más, y que cuando ya más lo amaba, cuando más lo quería y que se acercara a él, Israel se alejaba, mucho más se alejaba. ¿Para qué? Pues para ir a los Baales, sacrificaba a ídolos y ofrecía sahumerios. Eso es lo que muestra allí.
comparándolo con el versículo 13 de Romanos, en el cual fue con el que empezamos, que decía, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, abundaba el pecado y ese pecado no permitía que la relación empezara a fluir. Y eso también es lo que Satanás va a estar haciendo constantemente. Satanás te dice a ti que tú vives o que habitas todavía en ese corazón 2, que por más que tú quieras rebelarte, vives en ese corazón 2, negro por dentro, que no tiene nada que hacer. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pues Pablo está diciendo aquí que nosotros somos mediocres en nuestra vida espiritual, mediocres tal vez en nuestra vida secular, porque vivimos mitad y mitad, porque no somos capaces de ganarle esa batalla a la carne, al cuerpo, al pecado, y tampoco somos capaces de tener una serie de batallas victoriosas en las cuales nosotros derrotemos constantemente al pecado. Es lo que Pablo está diciendo allí. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El tema aquí, nuevamente reitero, es el no perder de vista quién es Dios, quién es aquella persona que me rescató, que me salvó y con la cual yo ahora camino. Estamos en la gracia y por lo tanto estamos en ese choque, pero es nuestra decisión saber y determinar quién es Dios, porque muchas veces hacemos cosas que nos atraen, la sociedad atrae mucho, la cultura, la moda, la tecnología atrae mucho más que lo que es Jesucristo, que lo que es Dios. Y un ejemplo bueno es, no sé si ustedes allá, amigos, hermanos, que creo que muchos, o la gran mayoría, han tenido novia o novio. Le pueden levantar la mano. Para los que no han tenido, pues van a también a vivir esta experiencia, pero los que hemos tenido novia, hemos salido, y acá hay dos tendencias, ¿no? La primera es que cuando uno tiene novia, debe definir si esa novia que tiene es la novia con la cual va a estar fiel y firme, pero también hay otra tendencia, que es que hay muchos hombres que consiguen novia solamente como para disfrutar, para salir el rato y no más. Pero estando en estas condiciones, usted está con su novia y está saliendo, va de la mano, puede ser al centro comercial o la tiene abrazada, va caminando por el centro comercial y de repente a la distancia viene una mujer espectacular, una mujer hermosísima, una mujer con unas medidas de belleza, una mujer con una vestimenta espectacular, pero usted tiene dos opciones. Una es seguir caminando de la mano de su novia, seguir hablando e ignorar que esa mujer está pasando por allí. Ya hablamos que habían dos condiciones, que si usted solo tiene a su novia para pasar el rato, usted entonces evidentemente va a voltear su cabeza, va a mirarla, ¿no? Apenas pasa, usted va a abrir la boca y sorprendente esta mujer, ¿cierto? Ahí pues ya va a tener un problema, porque pues su novia le va a hacer el reclamo, pero como usted no tiene ningún inconveniente con ella, pues se puede librar fácilmente, se rompe la relación y se va. Pero cuando usted va con su novia, con la cual ha declarado que va a ser ella quizás en el futuro su esposa, la que usted le ha declarado fidelidad, pues usted ya está seguro y sabe con quién va. Obviamente que si usted comete el error de voltear a mirar, pues va a tener problemas. Pero cuando usted está seguro de esas cosas, de estar seguro y confiado en la mujer que tiene al lado, pues usted no va a mirar, usted va a olvidar a aquella persona que está pasando. Esto mismo pasa con la vida del creyente. Cuando usted cree en Cristo, cree en Dios y camina con Él, Él te va llevando de la mano, te va guiando, pues tú tienes que confiar plenamente en Él, saber con quién es que estás andando,
y no dejarte llevar por lo que dice la sociedad, por lo que dice Satanás, por lo que dice el consumismo, porque tú te has detenido a analizarte y sabes con quién estás andando. ¿Por qué? Porque ya Cristo vive en ti. Cristo inunda tu cuerpo, tu mente. Versículo 24 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay que leerlo de esa manera, porque muchos que leen el texto, o si nos ponemos a leer, muchos dirán allí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nada. No, hay que ponerle esos signos de admiración, porque Pablo está expresando su condición, y no solamente la condición de Pablo, sino la condición en general de cada uno de nosotros. Miserable de mí. ¿Quién? Dice Pablo, ¿quién podrá? Lo que Pablo está diciendo es que somos desgraciados. Desgraciados nosotros, dice Pablo. Somos desgraciados. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte que ahora vivo? ¿Quién? Por lo tanto, volvemos a reflexionar acerca de esto. Y el demonio, Satanás, siempre te va a estar colocando a ti en ese segundo corazón, a pesar de que tú ya estés batallando contra todas estas perversidades, cuando tú quieres con todo tu corazón hacer todo lo contrario, pero Satanás siempre en tu mente te va a decir que no, que tú no puedes salir de ese corazón de ese corazón negro, vas a estar ahí siempre batallando. Pero también humanamente nosotros buscamos que nos pueda salvar, y nos olvidamos de quién nos puede salvar. Buscamos que los métodos de no sé qué, que las palabras mágicas de no sé quién, que otros diferentes métodos que nos puedan liberar, pero nos olvidamos el quién, no el qué, sino quién puede liberarnos, quién puede salvarnos. Y por eso, versículo 25, encontramos esa respuesta. En el 25 vamos a encontrar esa respuesta a esta pregunta que hace el apóstol Pablo. Pero no nos podemos ir porque Mateo también nos da una ilustración acerca de cómo es que nosotros vivimos de esa manera desagradable, cómo es que nuestro cuerpo está en una constante lucha, batallando, siendo inconstantes en esa duda de saber hacia dónde vamos. Mateo 23, 25 al 28 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les está hablando el Señor Jesucristo. Y no les está hablando con cariño, no les está diciendo tan tiernitos ustedes, mis fariseos, porque ustedes son hipócritas, sino que les está hablando con dureza. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, le dice: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Está diciendo que nosotros debemos estar como ese escáner, pasándonos esa limpieza constante para mirarnos en nuestro interior, cómo es que estamos actuando, que tomemos decisiones para empezar a caminar, que la lucha es constante, pero que nosotros tenemos que estar firmes en esa palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a un cementerio y vemos la lápida allá afuera, está llena de flores, de pronto le acabaron de poner florecitas y se ve muy bonito, muy bien arregladito, y hasta de pronto tiene ahí un epitafio que dice: este hombre fue grande en su vida y entregó maravillas. Pero cuando rompen esa lápida, por dentro, ¿qué vas a encontrar? Un olor fétido, cosas que inmundas, el olor asqueroso. Y eso es lo que dice el Señor: no seáis hipócritas, sino que mantén tu identidad, sé firme en lo que estás haciendo, en lo que vives. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos como hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Eso es lo que nos muestra
el versículo 25, Mateo, Jesucristo, empieza a hablarnos de nuestra condición realmente. Pero después de esa condición, vemos el versículo 1 de Romanos 8, que nos dice, aquí está la esperanza también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice así. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que no hay ninguna condenación. La palabra condenación en el griego quiere decir katakrima. Katakrima es una sentencia de condenación pronunciada por un juez, pero que tiene la sugerencia de castigo. O sea, que si es condenado, también tiene que ir amparada o tiene que ir de la mano con un castigo. Es decir, que a este hombre lo encontramos culpable. Lo encontramos culpable, pero tenemos las pruebas, tenemos los testigos, por lo tanto este hombre tiene que ser condenado a 10, 20, 30 años de prisión, a trabajos forzosos, a pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay evidencia que lo condena. ¿Será que hay evidencia en contra de nosotros? ¿Qué piensan? Pues déjenme decirles que sí hay evidencia en contra de nosotros. ¿Usted ha mentido, hermano mío? Claro que sí, todos hemos mentido o todos en algún momento mentimos. Entonces tenemos evidencias de que tenemos que ser condenados. ¿Usted ha robado? Y usted dirá, no, pero es que yo no he robado, ninguna manera, diría Pablo. Pero sí, hemos robado cuando nosotros sentimos codicia. Algunos o muchos de nosotros hemos querido tener las cosas que tienen los vecinos, el amigo, el primo, y de esa manera también hemos robado. ¿Usted has querido también adulterar? No, pero ¿cómo, pastor? Yo no adultero. Recuerden lo que dijo Jesucristo, que si cualquier persona mirara tan solo con esa mirada a una mujer, ya estaría adulterando con ella en su corazón. Pues también hemos adulterado. O sea que no estamos envueltos o no estamos en una iglesia de santos. Todos somos pecadores aquí en esta mañana. Todos tenemos condenación. Pero de eso no se trata, que las iglesias sean santas, sino se trata de eso, de que todos nosotros que somos pecadores, ni siquiera yo, estamos en ese proceso. Tenemos que estar en la iglesia para recibir esa restauración por parte de Dios, para no recibir esta condenación. Porque ¿qué era la condenación para nosotros? ¿Dónde tendríamos que estar? Dice la palabra que nuestra condenación está en el infierno. Tendríamos que arder allí. Pero mire lo que dice el texto, que ya no hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que andan en Cristo Jesús. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, cuando ahora yo me miro mi carne, cuando me confronto mi carne, ¿qué digo yo? Miserable de mí, desgraciado de mí. Cuando me miro a un espejo y veo mi forma física, ¿qué digo yo? Miserable de mí, desgraciado de mí. Pero cuando yo me veo a través de Jesucristo, ¿qué puedo decir? Que yo soy libre, que Cristo me ha liberado de todas estas cosas. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente. Primero, la evidencia de un nuevo corazón son nuevos deseos, pero nuevos deseos enfocados a que ahora amo lo que antes aborrecía, pero ahora aborrezco lo que antes amaba. Esos cambios evidencian que la palabra de Dios está trabajando en ti, que te está perfeccionando y que te está cambiando. Los nuevos deseos en aborrecer aquellas cosas que antes amabas, pero ahora amas aquellas cosas que antes aborrecías. Segundo, para poder vencer el deseo de algo, necesitas tener un deseo mayor presente.
No te dejes contaminar porque hay otras cosas mucho más grandes. Y cuando tus ojos ponen evidencia o ponen ese objetivo grande en algo perfecto como es la vida de Dios, como ese ejemplo, pues tus deseos van a ser mejores y ya no necesitarás las cosas del mundo. Tercero, cuando venga la prueba de la tentación, no olvides quién es Dios y mucho menos quién eres en Él. Recuerda, no pierdas de vista a aquel que te rescató. Van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones, pero cuando tu cuerpo, tu mente está enfocado en Cristo, en seguirle únicamente a Él, pues la tentación va a ser mucho más fácil de llevar, de sobrellevar, y ya posiblemente estaremos entrando en esa gloria de Dios, donde nuestro corazón nuevamente va a ser transparente, blanco, limpio, para poder ser aceptos ante la presencia de Dios. Padre Celestial, en esta noche, esta tarde ya, queremos darte infinitas gracias nuevamente, Señor, por tu palabra, por mostrarnos, Señor, que estamos en una batalla constante, pero que también depende de nosotros poder salir airosos de esta batalla, Señor. Permítenos cada día conocerte más, tener esas herramientas que tú nos facilitas a través de tu escritura, Señor, y que a través de ese amor tan grande que tú tienes por nosotros, nos podamos aferrar día a día para que las pruebas no nos afecten tanto, Señor, que nosotros podamos ganar esta guerra y que al final de los días podamos encontrarnos contigo, Señor, con un corazón limpio, con un corazón justo y transparente, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente agradeciéndole a todos ustedes por compartir en esta mañana con nosotros y invitarlos a que estén nuevamente con nosotros el día martes para continuar con nuestros devocionales a partir de las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga. Amén.